noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural y una cantidad de otros canales vinculados con Cablevisión, DirecTV y Telered. Y bueno, como siempre tratamos de analizar temas que tienen significación, que tienen importancia y que afectan a la problemática de nuestro país. Generalmente temas vinculados con las cuestiones productivas, en otros casos temas vinculados con la problemática laboral, ambas se vinculan intensamente, pero hay algunos otros temas que tienen una gran importancia también con estas cuestiones, porque hacen a la seguridad, hacen a la tranquilidad, hacen a la posibilidad que en el país se viva de otra manera en función de cómo se viven por allí en otros países que tienen estas cosas metidas allí dentro, y que es el tema de la justicia, de los jueces, de las cuestiones del derecho. Bueno, y hoy dijimos, invitemos a Alejandro Fargosi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un hombre que ha sido consejero de magistratura, que tenés un análisis siempre muy importante vinculado con la justicia, los problemas que la justicia tiene, y en la Argentina podemos decir que la justicia tiene problemas. Sí, lo dramático es que los problemas de la justicia rebotan directa e inmediatamente sobre la gente. Si dejamos de lado los grandes temas, los temas de la seguridad jurídica o los temas de la seguridad física, pensemos en el mero hecho de la ley de alquileres que ahora está debatiéndose. Sí, sí. ¿Por qué son necesarias tantas garantías en una ley de alquileres? Por la demora monumental que tiene el sistema judicial en desalojar a un inquilino que no paga. ¿Por qué es necesario ese crimen de derrumbar edificios espectaculares que no están ocupados? Por la demora increíble en desalojar a un intruso. Prácticamente en todos los temas que nos afectan de manera cotidiana, cuando algo no anda bien, si empezás a tirar del violín te das cuenta que hay un problema judicial atrás. Sí, este famoso dicho, la justicia que es lenta y tarde no es justicia, nada más exacto, ¿no? Totalmente, el tema no es nuevo, tenemos que ser justos en algo. La justicia lenta es un drama de todos los países del mundo. Lo que pasa es que en nuestro caso es demasiado lenta. O sea, se va demasiado ya del lado de la lentitud a nivel que la Argentina ha sido condenada, por ejemplo, por justicia lenta en temas penales, por tribunales internacionales, y lo vemos hoy en día, que hay causas que directamente no es que se encuentre un culpable o un inocente, que prescriben, se solucionan por prescripción, y la prescripción no es una solución. Pues sabes que siempre hay un caso que da vuelta, que es el caso de la usurpación, ¿no? Sí. Que es un caso tremendo, la cantidad inmensa de gente, de pánico, de dejar su casa algún tiempo, porque alguien se le puede meter adentro e inmediatamente aparece cuánto va a pasar hasta que me la devuelva. Una cosa increíble, porque la figura de la usurpación, que es un delito, y el derecho que tiene una persona para reivindicarlo, debería ser tan inmediato que no podría haber ninguna discusión. Sin embargo, no es así. Claro, para mí tenemos un problema, y es que las leyes se hacen, se piensan, se analizan y se discuten desde ámbitos que son bastante más seguros en todos los aspectos que el resto. Entonces hay temas que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, que en buena parte del país una familia no puede dejar su casa 2 días porque si se la ocupan, después eventualmente por ahí la recupera rápido, pero tiene que pagarle al que la ocupa para que se vaya. Porque si va la policía... Abogado, policía... No. Y todo eso es una barbaridad. Y todo rebota en el costo de lo que se te ocurra. En el costo de los préstamos, porque no se recupera la plata en un juicio ejecutivo, rápido, ¿no? En el costo de un alquiler, permanentemente lo estamos viendo, en el costo de las inversiones que no se hacen. O sea, ¿por qué no se hacen las inversiones acá? La gente que puede invertir, que la guarda, no, va a otro país a invertir. ¿Y por qué va a otro país a invertir? Porque tiene más certeza de dónde poner la plata, porque el sistema funciona mejor. Claro, porque eso se llama seguridad, seguridad jurídica, que está vinculada también con la seguridad de las personas, que está vinculada con todo, ¿no? Que es tan importante. Por eso el tema de la justicia, y bueno, vos has estado en el Consejo de la Magistratura, nos podés contar un poco las cosas que has vivido allí. Y mirá, básicamente lo primero que podría decir es que es un sistema tal como lo tenemos hoy en día, que es una ley heredada de la época del kirchnerismo, de Cristina. Claro, porque había un Consejo de la Magistratura en un momento determinado y ahora hay otro Consejo. Hay otro, del 2005, hay otro Consejo, una ley dictada durante el kirchnerismo,
que lo convierte en un organismo que se traba permanentemente, porque se requieren una determinada cantidad de votos, 9 sobre 13, para proponer jueces y para remover jueces, que muy rara vez se alcanzan. Entonces, eso está trabado. El hecho de ser un organismo con muchos miembros también traba algunas decisiones de carácter, digamos así, de administración. Entonces, se tropieza. El hecho de que sean muchos diputados y senadores convierte las discusiones más propias del Congreso que de un Consejo de la Magistratura. En fin, tiene bastantes cosas para modificar, pero claro, es un tema que es parte de otra gran negociación. ¿Los dos consejos o viste un consejo? Viví solamente el kirchnerista, digamos, el kirchnerista. 2010-2014. Con el cual tenías el tema del 9 y 3, con el cual tenías la imposibilidad de sancionar o de suspender, ¿no? Totalmente, una colección de fracasos tengo en el 2010-2014 por el simple motivo de que no teníamos mayoría, salvo en un caso, curiosamente, que viene en este momento ponerlo como ejemplo para el caso Freiler, y es el del juez Axel López. Yo fui uno de los que le pidió juicio político a Axel López, el tema duró un año largo, y al final, en la última reunión del consejo que integré, fue enviado a juicio político, pero el jurado de enjuiciamiento de magistrados lo eximió de culpa, o sea, no lo consideró culpable, lo consideró inocente de los cargos que le hicimos. Lo cual demuestra que el sistema puede funcionar. Digamos que un poco el Consejo de la Magistratura suple lo que era antiguamente la Cámara de Diputados. Exactamente. Y digamos, y el Tribunal de Juzgamiento suple lo que antes era la Cámara de Senadores. Exactamente. El Consejo de la Magistratura analiza y acusa. Y el jurado de enjuiciamiento juzga. Por eso, de esa manera, el juez que está cuestionado, el juez que está enviado al jurado de enjuiciamiento, no está automáticamente echado del sistema. Puede quedar, y de hecho hay casos que han quedado. Sí, en los constituyentes del 94 pienso yo no lo fui, que la idea debe haber sido agilizar todos estos temas y me parece que se han complicado, lejos de agilizarse, ¿no? Se han complicado, por ejemplo, en la época en que estuve en el Consejo, vino una iniciativa, los pasillos decían que era iniciativa de la Corte, para crear un comité ejecutivo de inversión, uno de los temas que ha denunciado Lelita Carrió, para crear un comité ejecutivo de inversión que le delegaba las funciones de administración del Poder Judicial, que son miles y miles y miles de millones de pesos, a 4 personas, designadas 2 por la Corte y 2 por el Consejo. Seguí tirando del piolín, esas cosas que no aparecen en las normas, pero uno va investigando, y resultó que en realidad iban a ser designados todos por la Corte. Voté en contra, pero bueno, perdí esa votación se cerró 12-1, y hoy en día es uno de los temas que la doctora Carrió... Es el sistema actual vinculado con los temas de administración. Exactamente, es uno de los temas que la doctora Carrió le imputa a Lorenzetti, que es uno de los jueces. Alejandro, vamos a hacer un pequeñísimo corte y después vamos a seguir profundizando algunos temas que yo estoy seguro que le preocupan a los que nos están viendo. Señor director, un corte. Continuamos. Alejandro, estamos haciendo todo un análisis de los temas que viviste en el Consejo de la Magistratura, un poco explicándole a la gente qué es eso, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, cuando le habla del Consejo de la Magistratura, mucho no entiende. Inclusive algunos que tienen alguna edad, acostumbrados en otras épocas a que había una Cámara de Diputados que denunciaba o que disponía el juicio y una de senadores que enjuiciaba, no debe entender muy bien esta función, por un lado el Consejo de la Magistratura y por otro lado el Tribunal de Enjuiciamiento, no debe entender muy bien, ¿no? Pero contanos, ¿qué experiencias así complejas, inclusive confrontativas, te tocó vivir en ese Consejo de la Magistratura que estuviste? Porque sé que algunas fueron fuertes. Hubo varias fuertes, no nos olvidemos que coincidimos... los que tuvimos 2010-2014 coincidimos con una Cristina reelecta en el 2011 con el 54% de los votos, que eso fue un vendaval que arrasó por todos lados, incluyendo el intento de arrasar la independencia judicial, que por suerte fracasó. Cosa que me pone muy orgulloso en lo personal. Las leyes que fueron sancionadas y que después fueron declaradas inconstitucionales. Pero ¿por qué las leyes? Porque en realidad las leyes, esto es un dato curioso
aunque sea un poco autorreferencial, vale la pena recordarlo, las leyes las dictó el gobierno kirchnerista cuando no pudo dominar al Consejo. ¿Por qué? Porque nosotros nos fortificamos, digamos así, en un bloque de 5, que les impedía tener a ellos los 9 votos. ¿Correcto? Porque había 5 de un lado. ¿Quiénes los 5 éramos el hoy ministro de Defensa, Óscar Aguad, el hoy encargado del tema AMIA, Mario Cimadevilla, el abogado y querido amigo Daniel Ostropolsky de Mendoza, el juez Ricardo Recondo y yo. Éramos los 5 que estábamos consolidados con una idea de que no se dominase el Poder Judicial del gobierno. ¿Recondo, que es presidente o fue el presidente? Fue el presidente de la Asociación de Magistrados. De la Asociación de Magistrados. Entonces, en 13, cuando junta 5, el otro no tiene 9. Con lo cual no puede ni poner a los jueces que quiere, ni sacar a los jueces que no quiere. Y ahí aparecen las leyes que se intentaron. Y ahí aparecieron las leyes que eran otro disparate. Por esas leyes yo en lo personal metí 2 juicios. Uno de ellos termina con el caso Godoy y con el caso Freiler. Que es curioso. El caso Godoy, para que le contemos un poco a la gente, es que de repente en el Consejo de la Magistratura aparecen miembros que no son abogados, para tratar temas absolutamente judiciales, y que la Corte finalmente te da la razón. ¿No? La Corte todavía no, está en Cámara. No, perdón, la Cámara, claro, está bien. Está en Cámara. La Cámara, y que aparece el tema claro, de la suspensión de Freire, pero la vamos a hablar dentro de un ratito. Después hablamos de eso, sí. Volvamos al Consejo. Y había en ese periodo unas peleas de antología a niveles que nos quedábamos hasta las 12 de la noche discutiendo, con escribanos, con diálogos que a veces metían miedo, diálogos de vamos a la esquina. O sea, en algunos momentos retrocedíamos a la época de la adolescencia, en algunos casos, porque bueno, cuando se dan las peleas hay que darlas hasta el final. Sobre todo con un criterio que tenían algunos de asustarnos. Y la verdad es que ninguno de nosotros se asustó y hubo presiones muy fuertes. Pero bueno, es parte de la política, nadie nos pidió que nos metiéramos, fuimos, todos los que estuvimos ahí, estuvimos porque queríamos. Así que el miedo no es un argumento admisible, ni en un juez, ni en un consejero de la magistratura. Contemos un poco la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy y cómo se compone de acuerdo a los distintos estamentos, ¿no? Ahí van, por elección de sus pares, o sea, de los abogados, van 2 abogados. Uno por el interior, uno por la capital. En este caso yo era el de la capital y Daniel Ostropolsky. ¿Actualmente? Actualmente es la doctora Donato. Bien. Después hay 3 jueces, de los cuales 2 son por la mayoría y 1 por la minoría. 2 abogados, 3 jueces, ya estamos en 5. ¿Quién elige a esos jueces? A los jueces los eligen los jueces nacionales y federales. En votación. En votación de ellos, así como los abogados votan por un lado, los jueces por el otro. Bien. Ya estamos en 5. Un representante de lo que se llama el sector académico, que en realidad es las universidades nacionales, no de las academias. Hay una gran distancia entre las academias y las universidades nacionales. ¿Por qué? Porque las universidades nacionales, como tienen dependencia presupuestaria del Poder Ejecutivo, son influenciables por el Poder Ejecutivo. Y por ese motivo, por lo menos los 2 últimos consejeros académicos, que suena bien, suena como equilibrado, han sido ultra K, no K, ultra K. Las universidades sin, digamos, diferenciar, por ejemplo, la Facultad de Derecho, no, la universidad. Exactamente, universidades de Buenos Aires, universidades de Morón, etcétera, etcétera. Todas las y eso nacionales. También por elección. Eso por votación de los consejos superiores de las universidades. Bien. Pero repito, tanto el anterior, con el que yo conviví, como el actual, nunca han votado diferente de los K, lo cual demuestra que la influencia del poder político que los nombró sobre su nombramiento era decisiva. Bueno, el presupuesto de las universidades depende del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo con mayorías. ¿Por qué digo esto? Porque creo que uno de los males pero que... nos está faltando. Sí. Ah, perfecto. Pero ¿por qué remarco esto? Porque uno de los males que tenemos, me parece, es que le llamamos a las cosas de manera distinta a la realidad. El consejero académico de académico no tiene nada, es un representante más del gobierno. Pero vamos en 6. Sí. Estábamos en 2 abogados, 3 jueces, 1 académico. ¿Sí? Correcto. Ya estamos en 6. Un representante del Ejecutivo, que lo designa directamente el Poder Ejecutivo. En este caso, ¿hoy quién es? Hoy es el doctor Maíquez. El doctor Maíquez. Sí, sí. Y después hay 2 diputados, por la mayoría en diputados, o por la primer mayoría, o primer minoría. Primer minoría, por la correcto. primer minoría, mejor dicho. 2 diputados por la primer minoría, 1 por la segunda.
en todos estos años venía siendo el kirchnerismo la primera, el radicalismo la segunda, 2 senadores por la primera minoría y 1 por la segunda minoría, ya son 6, más los otros 7 que comenté recién, 13. Esos son los 13 miembros que componen el Consejo. Imagínate la influencia de la política. Tenés 6 diputados y senadores, un representante del Ejecutivo, 7, y el académico, que en realidad termina siendo elegido, 8. De 13, 8 políticos, el sistema no cierra. ¿Por qué? No porque esté mal la política, porque la política es imprescindible y además está bien, pues lo único que reemplaza la política son los regímenes autoritarios. El problema es que la política tiene otras tensiones dinámicas, por llamarlo de alguna manera, y vos lo sabés mejor que yo, porque sos un maestro de la política. No, bueno, no sé si maestro, pero estoy en la política. Bueno, ahora en este último corte que vamos a hacer y en el que viene, vamos a estar charlando de un tema puntual que sucedió en el Consejo de la Magistratura, que fue el tema del camarista Freile. Es muy interesante y bueno, señor director, un corte y lo analizamos. Alejandro, el último bloque, y vamos a entrar en un tema que tuvo una gran difusión mediática y que se vincula con un movimiento que sucede después de las PASO y que se le atribuye a una decisión política del presidente de la República y un cambio de estrategia vinculado con su posicionamiento y sus referencias hacia la comodidad, que fue la rapidez con la cual se resolvió el tema de la suspensión del camarista Freile y que puede derivar, y su pedido de juicio político, y que puede derivar eventualmente en una destitución. Pero lo importante es que él ya no está más en la Cámara pertinente. Contanos un poco. El asunto es así. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora. Ha habido tanta influencia, como contábamos recién en el Consejo de la Magistratura, desde la política, que uno cree que siempre la hay. Pero en este caso no ha sido así. En este caso todo se desencadena por un juicio que inicié en mayo del 2013, o sea, hace 4 años, a título personal, contra esa ley que permitía que sean no abogados los consejeros. Don Ruperto Godoy. No, pero en esa época no estaba Ruperto Godoy. Correcto. Estaba yo en el Consejo junto con otros, inicié el juicio, fue avanzando con los tiempos de la justicia, sale la sentencia este año, va a Cámara, la ratifica Cámara, y es en estos días cuando la puedo concretar como medida cautelar, porque ¿qué pasó en el medio? En el medio fue elegido Godoy por el kirchnerismo para ir al Consejo, pese a que sabían que estaba el juicio, o sea, sabían cuál era el riesgo. Bueno, Godoy se presentó en el juicio, se defendió, etcétera, perdió. Y cuando voy con esa medida cautelar para sacarlo, increíblemente, el kirchnerismo, que también sabía de esta medida cautelar, decía un montón, no solamente lleva todo hasta el último día o hasta la última hora, sino que además nombra como reemplazante de Godoy a un senador que, si bien era abogado, o es abogado, integraba el jurado de enjuiciamiento. Yo no sé si no se dieron cuenta o si no les importó que el senador Páez, al que me estoy refiriendo, como integraba el jurado de enjuiciamiento el día jueves 17 de agosto, no podía asumir como consejeros. Porque se corrió la versión de que ese detalle yo ni lo había escuchado. Porque está en un artículo perdido de la ley, al que nadie llega porque está en el último artículo. ¿Y qué tuvo que hacer entonces el país? Tuvo que renunciar a... Claro. Y entonces recién después podía jurar. Exactamente. Lo que pasa es que la Corte, que es libre de hacer lo que quiera, obviamente, la Corte le tomó juramento, pero aún ese día a la tarde, aunque la votación en el caso Freire... Todavía no había sido aceptado su renuncia. No, entonces no podía ser consejero. Con lo cual se dio una coincidencia de tiempos que permitió que, como había 12 miembros, no se necesitaban 9 sino 8. ¿Y por qué había 12 miembros? Por la forma en que lo manejó el propio Frente para la Victoria. Si hubiesen producido el reemplazo de Godoy 15 días antes, hubiese asumido con tiempo Páez, hubiese renunciado al jurado de enjuiciamiento y hubiese estado el jueves 17 de agosto listo para votar. Como no lo hicieron así... Vos sabés que eso o es muy complicado y no se entiende, o los que tienen que comunicar no lo saben hacer.
Pero el jurado de enjuiciamiento, participando país y no pudiendo ser integrante consecuentemente del Consejo de la Magistratura, no salió en ninguna parte. No salió en ninguna parte, pues es un tema técnico, pero las leyes están para cumplirlas. O sea, porque este argumento que yo he escuchado, de que bueno, que fue una avivada o que fue un truco. Sí, fue una rapidez, digamos. No fue ley pura, artículo 28 de la ley del Consejo de la Magistratura, no se pueden ejercer ambos cargos simultáneamente. Entonces, si el senador Páez no renunciaba y le era aceptada la renuncia, viste que la renuncia, uno la presenta, pero tiene que ser aceptada. Bueno, si no, él la presentó, pero no hubo tiempo para que se la aceptaran porque no estaba constituido el jurado. En fin, una cosa que es un juego perfecto de la ley, un respeto absoluto a la ley, y después termina presentado como si fuese una avivada. De avivada no hubo nada. Además, te podrás imaginar que yo hace 4 años no podía haber predicho ni que Godoy iba a ser consejero, ni que Páez iba a ser su suplente, ni que todo esto iba a pasar con Freiler en agosto del año 2017. Ahora, qué increíble, ¿no? A lo mejor los sectores vinculados con el kirchnerismo siguen creyendo que están en la época en la cual era el gobierno y que tienen la impunidad. Exactamente. Porque si no nos explica esto que vos estabas diciendo, un hombre que podía haber renunciado una semana antes, claro. Sí estaba. Hubieran podido tomar posesión del cargo sin ningún tipo de inconveniente. Hasta hubo un fin de semana en el medio que tuvieron tiempo. Hasta hubo un fin de semana en el medio. O sea, si esto pasó, fue no solamente porque los que estábamos en este tema corrimos, sino porque otros no corrieron. Sí. Bueno, pero extremadamente interesante. Ahora, detrás de todo esto, ¿qué apareció? Apareció la figura del presidente de la República, siguiendo en alguna medida la posición que había adoptado la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, en un enfrentamiento que había tenido con el periodista Brancatelli, donde dicen, bueno, basta, hasta acá estuvo bien todo, pero a partir de ahora nosotros vamos a decir cuáles son nuestras verdades. ¿Querés que te diga? No me pareció mal. Sin conocer esto que vos decís que lo cambia, no me pareció mal, porque yo creo que la Argentina necesita de conducción, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero, Carlos, lo estudiamos en la facultad cuando vemos derecho político. El poder se ejerce. Así o sea, es. Un poder que no se ejerce inmediatamente es tomado por otro. Esto es una ley de la vida. Pero bueno, algo de eso pasó con De la Rúa, por ejemplo, que creo que es el caso más palpable. Totalmente, ¿no? Totalmente. Así que yo estoy feliz por lo que pasó, porque primero es el resultado de muchos años de litigio. Bueno, has tenido un claro protagonismo. Sí, y la verdad que estoy contento. Después de tanto perder entre el 2010 y el 2014 me tocó ganar esta vez, pero con armas totalmente legales, que son un juicio de 4 años y una presentación judicial. O sea, no hay nada escondido en eso. Sí, juicios que tendrían que tardar menos, y volvemos a lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? En cuanto a la temática de la rapidez de la justicia, ¿no? Que crea tanta sensación de incertidumbre y de angustia, ¿no? En muchísima gente, porque fuera de estos casos jurídicos políticos están los casos tremendos de la angustia de la gente, ¿no? Claro, no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de política, pero la vida real de las personas pasa por otros carriles y sufren excesivamente, porque se convierten no solamente en víctimas del victimario, el que los mató, el que los violó, el que los perjudicó, el que los robó o el que los estafó, sino que también se convierten en víctimas del sistema. Y eso es inadmisible. Porque la justicia está para solucionar. Don Alejandro, lo felicito, porque la verdad sabía de estas denuncias o planteos, juicios que habías iniciado, pero no que había llegado a esta profundidad de significación en lo que después implicó una nueva actividad, una nueva decisión del Consejo de la Magistratura. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.